Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito hoy a que nos acompañen a conversar un poco sobre la situación del Ministerio Público. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Fonavi cobrarán hasta 10.000 soles. Este jueves se publica el padrón de los nombres, con los nombres de los 73.739 integrantes del grupo Reintegro 4 que recibirán su dinero este mes. Se queda solo. Opositora María Corina Machado afirma que muy pocos altos mandos militares apoyan a Nicolás Maduro ante inminente operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Este Congreso es el peor de la historia. El abogado Mario Moretti cuestiona al legislativo. Deben colocar bases militares en fronteras. Esta es una afirmación del especialista en seguridad Pedro Yaranga. Y Cueto pide salida del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Congresista dice que debe ser prioridad del nuevo ministro de Justicia, Santibáñez. Mis amigos, como les comentaba, hoy vamos a abordar la problemática que enfrenta el Ministerio Público. Hay un enfrentamiento al interior de este organismo y para ello tenemos la entrevista vía Zoom con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Doctor Chávarri, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Carlos, y aquí estoy para servirlos. Doctor, el Ministerio Público desde allá hace algún tiempo viene de crisis en crisis, ¿no? Viene de tropiezo en tropiezo. Sin embargo, en los últimos días llamó mucho la atención en una entrevista la postura del fiscal supremo Tomás Gálvez, bueno, que él fue repuesto hace algunos meses, y él señalaba que la crisis era tal en el Ministerio Público que él apostaba por una reorganización. Lo novedoso de esto es que desde el interior de la Fiscalía de la Nación se pide reorganizar este organismo. ¿Cuál es su análisis de la situación y que desde adentro mismo se pida esta reorganización? Efectivamente, Carlos, yo ya no estoy en el Ministerio Público, pero di mi vida profesional durante 44 años a esa institución. Bueno, y fui destituido por ya razones que ya se conocen. El tema es que yo me sentía mal cuando opinaba a diferentes medios con relación a una posibilidad de reforma del Ministerio Público, y me sentía mal porque yo, habiendo sido miembro de esta institución, lo pedía, ¿no? Y un poco que se iba a sentir como que opinaba con un resentimiento por mi salida. Pero hoy día vemos con mucha preocupación que desde el interior un fiscal supremo titular, ¿no?, como es el doctor Tomás Gálvez, esté pidiendo una reforma porque ha constatado algo que también él ya lo decía antes de reingresar: el mal funcionamiento en el que se encuentra y sobre todo el desgobierno que existe hoy en día en la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano de gobierno del Ministerio Público. Entonces hay desavenencia entre ellos, confrontaciones, que lo único que hace es ahondar la problemática que existe hoy en día en el Ministerio Público. Ahora, justo esto coincide con una decisión del Poder Judicial que de alguna manera rechaza un pedido para suspender a Tomás Gálvez, ¿no? Por segunda vez. Esta situación, doctor, ha creado ¿se vive, usted cree, un fraccionamiento dentro de este organismo? ¿Hay dos grupos marcados? Bueno, sí, este fraccionamiento se viene dando ya desde muchos años. Recuerden ustedes que cuando la Junta Nacional de Justicia, creada por Vizcarra, vale decir, la anterior conformación, debido a unos actos impropios a su función, descabezó a la Junta de Fiscales Supremos, saliendo el doctor Gálvez, el doctor Rodríguez Montesa, quien habla, quienes éramos la mayoría en ese momento, y mantuvo a Pablo Sánchez y a Zoraida Ábalos. Mientras nosotros luchamos por la institucionalidad del Ministerio Público, nosotros lo único que hacían era criticar, atacar,
y defender los intereses de fiscales que no estaban cumpliendo con su función, como fue, y lo continuó haciendo Bela Barba y Pérez Gómez. Entonces de ahí nacieron los actos de indisciplina que han delimado muchos actos del Ministerio Público y consecuentemente han logrado pues lo que hoy día tenemos. Hoy día tenemos una Fiscalía Supremas desorganizadas, enfrentadas, confrontadas. Ustedes son testigos de que unos a otros se denuncian, se lanzan dardos, están entre ellos discutiendo, peleando y no luchando por una gobernabilidad del Ministerio Público. Ese es el resultado del trabajo que hizo la Junta Nacional de Justicia, presidida por Aldo Vázquez Ríos, y en otro momento por la señora Inés Tello de Ñeco, ¿no? Que han destrozado la institucionalidad del Ministerio Público. Claro, ahora, con el reingreso de Patricia Benavides y Tomás Gálvez, ¿considera usted que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha perdido un poco de peso en la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, realmente no sabemos, pues, porque hoy en día, por ejemplo, ahí permanece Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, quienes precisamente fueron quienes le dieron el voto a la actual fiscal de la Nación para que sea nombrada como titular del Ministerio Público. No sabemos cuál es la posición hoy en día. Estamos, como te decía al inicio, Carlos, con actos de confrontación entre ellos mismos que no sabemos qué va a suceder. Aquí el perjudicado número uno en la institución, y ya desde ya los fiscales de provincias están sumamente están molestos, incómodos, ocupados por la marcha de la institucionalidad. Ojalá pues que esto ya sea motivo para que el Congreso de la República, creo que es el más llamado a intervenir, ya reorganice el Ministerio Público, porque ya esto ya no va para más. Claro, se habla mucho del tema de la reorganización y parece necesaria a gritos, ¿no? Pero justo hace unos días también hablábamos con algún especialista y nos decía que si bien esto recae en el Congreso, debería ser este Congreso, el de ahora, el que debe afrontar esta reorganización del sistema de justicia. Es difícil, la pregunta es, hay también una pregunta interesante, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Estamos ya hace años pensando en una reorganización, pero no se hace por el Congreso. Vamos a tener que esperar un año más para que esto continúe. Miren ustedes cómo están funcionando la Fiscalía, miren ustedes cómo están funcionando esos casos emblemáticos, ¿no? Tenemos una Fiscalía que estuvo a cargo de Marita Barreto con estos resultados terribles, ¿no? Que han desencadenado una verdadera desorganización de lo que fue debería haber sido FICOT, que estuvo apoyado por una DIVIAC de Harvey Colchado, que lo único que han hecho es dañar imágenes, hacer investigaciones, creando monstruos en personas que querían ellos criticar o de alguna manera perjudicar, ¿no? Como lo que ha significado esas llamadas organizaciones criminales. Claro. Que por un lado no existen, pero sin embargo le dan esa figura para perjudicar en la carrera de algunos magistrados, y también perjudicar o también politizar los casos que hoy día son ya los llamados emblemáticos. Este armado de muñecos del que se habla, que se hace desde la Fiscalía, también lo ha denunciado el mismo Tomás Gálvez, ¿no? Lo más grave aún es que él señala que está siendo blanco de un reglaje al interior del Ministerio Público. ¿Esto alguna vez se ha vivido en la Fiscalía de la Nación, doctor Chávarri? Nunca, esto nunca ha existido. Es más, es vergonzoso que entre colegas estén haciendo este tipo de actos. Al final de cuentas, si un fiscal está cometiendo actos indebidos, pues se tienen que utilizar los canales legales, ¿no? Para que se haga este tipo de actos, como pedir una autorización judicial, ¿no? En este caso que sea un juez supremo quien lo autorice vía los canales del caso para que se investiguen. Esto nunca ha ocurrido, y la verdad que, como te reitero, es vergonzoso que se esté pasando por estos momentos. Es lo que te decía hace unos minutos, que entre los propios fiscales supremos titulares se están haciendo este tipo de actos ilegales, que lo único que hace es perjudicar al Ministerio Público.
Doctor, ¿estamos frente a la peor crisis en la Fiscalía de la Nación, cree usted? Creo que sí. Yo he pasado ya por, como te digo, he hecho de mi vida, he hecho carrera en el Ministerio Público. Han existido sí roces, porque lógicamente como seres humanos podemos discrepar de un fiscal de otro, ¿no? Pero no de esta manera en la que alegremente se está acusando uno a otro como organización criminal y no se puede pues continuar de esta forma, porque fiscales supremos titulares que han hecho toda una carrera de muchos años llegan a la cúspide de la actividad del Ministerio Público. ¿Para qué? Para estar denunciándose por este tipo de delitos. Todo es ahora organización criminal, pero sin embargo, pues como vemos, esto nunca se desarrolla así. Esto se inicia pues con Martín Vizcarra, quien pues intervino en el Ministerio Público cuando yo estuve en la gestión de la responsabilidad del Ministerio Público, cuando crea el caso de los cuellos blancos, en los que vincula a este grupo quizás con actos delictivos, pero que no teníamos que ver nada, ni jueces ni fiscales supremos, pero parece que hay un problema en la señal de doctor Chávarri, hemos perdido contacto con él, un problema parece de conexión. Bueno, él mencionaba, ¿no?, esta crisis que enfrenta el Ministerio Público. Él no recuerda una situación similar a esta, ¿no? No podemos alimentar a la Fiscalía Suprema con elementos internos, porque los hay en provincias, porque hay muy buenos fiscales superiores que podrían acceder a los cargos, así como también elementos externos que pueden venir de fuera, buenos abogados, buenos colegas letrados, que podrían alimentar a la Junta de Fiscales Supremos, pero que no se presentan porque ven pues cómo se ha politizado este tipo de nombramiento, de manejo irregular que se ha ejecutado, particularmente con la Junta Nacional de Justicia anterior, no anterior a la vigente, y que han logrado pues que delegitimar lo que significa hoy día nuestro querido Ministerio Público. Doctor, usted mencionaba en una parte de la entrevista a Martín Vizcarra, ¿no? Y ¿usted considera que la intervención de Martín Vizcarra en el Ministerio Público fue el punto de partida para esta crisis que se vive ahí? Definitivamente ha sido él, porque cuando yo estuve en el cargo y procedía a hacer el cambio de los fiscales que llevan al caso Lavajato, Vela Barba y Pérez Gómez, presentó un proyecto de reorganización del Ministerio Público, ¿no? Esto lo hizo ante el Congreso de la República de entonces, en la que también tenía pues un dominio Vizcarra, y mi temor era que que se efectuara esta reorganización y se sacaran de la carrera a fiscales probos, fiscales decentes, honestos, que eran de comprobada trayectoria, pero para evitar que sea reorganizado, pues que yo procedía a dar un paso al costado. Es por esa razón pues que hoy día pues vemos inclusive el caso más gravitante, y creo que ha sido el meollo de todo este problema, la investigación contra Odebrecht y el acuerdo de colaboración eficaz. Odebrecht intervino mediante sus operadores, Martín Vizcarra, Gustavo Gorriti, las ONGs, y sobre todo el Grupo del Comercio, quienes atacaron mi gestión, atacaron por todos sus medios, los medios que ellos utilizaban, un poderoso medio que son los medios de comunicación, no todos por supuesto, pero el Grupo del Comercio, y han logrado, estas son las consecuencias que hoy en día lamentamos, ¿no? Un Ministerio Público cuestionado, un Ministerio Público que hoy en día está en tela de juicio. Anteriormente, cuando uno asistía hace muchos años, uno asistía a una reunión y te preguntaba, doctor, ¿y usted dónde trabaja? Y yo decía con mucho orgullo, en el Ministerio Público. Claro. Y la gente decía, qué bien, ¿por qué? Con nuestros problemas, con todo, pero siempre se avanzaba, siempre nos uníamos y arribábamos siempre a una conclusión. Hoy en día están en guerra entre ellos y eso está perjudicando más. Claro, ahora con esta crisis se empieza a deslegitimar, ¿no?, el Ministerio Público. Ahora hemos visto que el expresidente Martín Vizcarra ha sido enviado a un penal a cumplir prisión preventiva por 5 meses por actos de corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua.
¿Usted espera Claro. que haya una sentencia condenatoria contra el expresidente Vizcarra, doctor Chávarri? Hace 6 años se conoció que los cargos que tenía y se comprobaron. Y eso yo lo conversé con el propio Germán Juárez cuando estuve en el cargo de fiscal de la Nación y me dijo que todo era solvente. Miren, han pasado ya nos vamos para 7 años y seguimos con la preocupación que se dicte por el juez que conoce el caso, se dicte la sentencia condenatoria, porque elementos suficientes existen y eso fue también lo que me costó, ¿no?, haber desempolvado estos casos, de los 47 casos que tenía en ese momento Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua, y esto originó el ataque personal que tuvo Vizcarra contra mi persona, con hechos infundados, y vinculándome al caso de los cuellos blancos, que fue el caballito de batalla, el caballito de confrontación que tuvieron conmigo, cuando yo realmente no tenía que ver absolutamente nada con ese caso. Claro, Martín Vizcarra fue el principal impulsor de su salida, ¿no? Todos fuimos testigos de esta campaña que se orquestó y que finalmente terminó con su salida. Ahora, en medio de esto estaba el equipo Lavajato, ¿no? El doctor Rafael Vela y José Domingo Pérez. Así es. En estos años que tiene el equipo Lavajato, ¿hay alguna explicación, doctor, del por qué ya en otros países el tema ya terminó, ya hay sentencias, y acá todavía estamos andando, al parecer, a paso de tortuga? Claro, es alarmante esto lo que está ocurriendo aquí en Perú, ¿no? Entonces, esto confirma lo que estamos conversando y lo que ya han dicho los entendidos aquí a nivel nacional, en que ha habido pues mucha interferencia política en el caso, principalmente por Vizcarra, quien tenía pues el interés de que no se conocieran los casos que él tenía. Es más, recuerden ustedes que en algún momento Vizcarra fue representante de Odebrecht aquí en Perú, tuvo muchas vinculaciones, tuvo obras que les dio y quiso empañar pues este caso. Inclusive ustedes recordarán que cuando yo procedo al cambio de Vela Barba y de Pérez Gómez, precisamente por estas irregularidades, un 31 de diciembre del año 2018, él vino desde Brasil, interrumpió desde Brasil su permanencia en la asunción del mando del presidente Jair Bolsonaro en Brasil, interrumpió sin asistir a esa ceremonia, vino a Perú a pedir mi cabeza, a pedir que se reconociera el Ministerio Público. Entonces, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué interés tenía un presidente de la República para intervenir en un organismo autónomo, como era el Ministerio Público, para pedir este caso, el cambio del fiscal de la Nación? Eso nunca se ha visto. Hubo una desesperación por parte de él y hoy ya está pagando las consecuencias, porque lo que se está haciendo en este momento es justicia, una justicia todavía provisional, porque todavía la sentencia que debe ser condenatoria, ojalá sea próxima y pues que este señor eludiera a la justicia. Sí, bueno, señor Chávarri, siempre es importante conversar sobre el tema del Ministerio Público y usted es una voz autorizada porque conoce el teje y maneje del mismo, ¿no? Usted ha estado dentro, ha sido fiscal de la Nación, bueno, y esperemos que esta crisis, por el bien no solo del Ministerio Público, sino de la ciudadanía, porque uno también, quien puede enfrentar un proceso, está también en manos del Ministerio Público, y es un poder bastante fuerte, y hay que saber llevarlo y saber manejarlo de una forma proba, por el bien de la ciudadanía, sobre todo. Ojalá que, bueno, esta crisis que se vive termine pronto y que las cosas caminen como deberían ir andando ya hace bastante tiempo. Doctor Chávarri, queremos agradecerle la entrevista. Bien, amigos, ¿Se cortó la comunicación? Estuvo con nosotros el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con quien hemos hecho un análisis de esta crisis que enfrenta el Ministerio Público y que, bueno, esperemos que termine lo más pronto posible. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con una nueva entrevista. Los tiempos cambian, la verdad no.